Hola, qué alegría poder compartir este espacio una vez más con ustedes. En nuestro episodio anterior de Teología Influencer hablamos sobre esta aventura en la cual nos estamos embarcando de la hermenéutica, esta ciencia, pero que también es un arte de interpretar la Biblia de una manera sana, ¿sí? Hablamos del por qué es tan importante. Estamos considerando que la Biblia pues es divina, pero también fue escrita por seres humanos en contextos muy diferentes al nuestro. Y hoy vamos a hablar un poquito más sobre dos conceptos que son clave para entender la palabra del Señor. Y me refiero a la exégesis y a la eisegesis. Imagínate por un momento que la Biblia es como si fuera un pozo muy profundo, ¿sí? De agua, no cualquier agua, sino de agua viva, y que tenemos como objetivo sacar agua de ese pozo profundo. Bueno, la exégesis es precisamente eso, es como si fuera el proceso de nosotros sacar el agua de ese pozo tan profundo. Es el significado original del texto. Viene pues de una palabra griega que significa guiar hacia afuera o extraer. Cuando tú y yo hacemos exégesis a la Biblia o a un pasaje, nos estamos acercando a la interpretación, ¿verdad? De una manera humilde, con la mente abierta, buscando diligentemente lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quiso comunicar a su audiencia original. Es como si fuéramos nosotros buscando las pistas de lo que el autor dijo, cuál fue su contexto histórico, cuál fue su contexto cultural, cuál fue el contexto literario, etcétera, para poder entender el mensaje tal y como fue dado. Por ejemplo, si leemos nosotros la carta del apóstol Pablo, nos preguntamos qué problema estaba abordando Pablo en Corinto, por ejemplo, qué significaban esas palabras para los creyentes de esa ciudad en ese momento específico. Al hacer esto, nosotros nos aseguramos de que el mensaje que estamos obteniendo es el que Dios quiere realmente, el que se transmitió en ese momento a través de la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si en lugar de sacar agua del pozo, empezamos a echar cosas a ese pozo? Eso es lo que significa la palabra eisegesis. La eisegesis es lo opuesto, lo contrario a la exégesis. Significa guiar hacia adentro, meter o imponer. Eso es cuando nosotros consciente o inconscientemente metemos nuestras propias ideas, nuestros propios prejuicios, nuestros propios anhelos, deseos, tradiciones al texto bíblico, y haciendo que pues la Biblia diga lo que nosotros nos conviene que diga, lo que nosotros queremos que diga, en lugar de lo que realmente dice. Y esto a menudo sucede porque somos ignorantes del contexto de ese texto, o por falta de disposición a dejar que sea la misma palabra de Dios la que nos hable, la que nos conforte, ¿verdad? Permítame, por ejemplo, darte un ejemplo clásico de la palabra eisegesis. Seguramente ya has escuchado 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Dice, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo interpretado como que estudiar la Biblia a fondo, a profundidad, o leer libros de teología, o aprender sobre doctrina, mata al espíritu, o nos quita la pasión por Dios, y que solamente debemos enfocarnos en una experiencia espiritual o en el Espíritu Santo? Si nosotros interpretamos ese versículo de esa forma, estamos cayendo en la eisegesis, estamos imponiendo una idea al texto que no es para nada la intención original del apóstol Pablo. Si nosotros leemos el contexto completo de 2 de Corintios capítulo 3, vemos que Pablo no está hablando de que el estudio bíblico sea malo, todo lo contrario, él está arrastrando, ¿verdad?, una idea de que el antiguo pacto, es decir, la ley escrita en tablas de piedra, que revelaba el pecado y traía condenación. Eso significa la letra que mata, en el sentido de que no podía dar vida eterna ni podía justificar. Con el nuevo pacto, que es el pacto de gracia en el cual estamos nosotros, y vida a través del Espíritu Santo por medio de Jesucristo, el apóstol Pablo está diciendo que la ley nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, pero es el Espíritu Santo quien nos da vida. ¿Te das cuenta la diferencia? Una interpretación nos lleva a pensar que el estudio es peligroso. La otra nos revela de una gloriosa verdad en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. La exégesis nos va a nosotros a liberar para poder entender la verdad. La eisegesis, por el contrario, nos va a encerrar en nuestros propios errores. Ahora bien, ¿por qué caemos en la eisegesis? ¿Por qué? Porque la gente pues malinterpreta la Biblia. ¿Por qué? Hay varias razones importantes que debemos nosotros conocer para evitar
caer en ella. Por ejemplo, número uno, por ignorancia. A veces simplemente no conocemos las escrituras ni el poder de Dios. Jesús mismo confrontó allá a los saduceos en Mateo capítulo 22, verso 29, donde les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si nosotros no conocemos el panorama general de la Biblia, va a ser muy fácil sacar versículos de contexto y darles un significado totalmente erróneo. Número 2, por temas que son difíciles, por temas que son complejos. La Biblia no es cualquier libro. Hay pasajes que son muy profundos, pasajes proféticos o que abordan temas que van a requerir de un estudio muy serio. Y si nosotros evitamos estos temas o buscamos respuestas fáciles, podemos caer en interpretaciones que son superficiales, que son erróneas. Otro error que comete la gente es que se adhieren a la tradición humana. A veces nosotros nos aferramos a lo que siempre se ha creído, a lo que me enseñaron hace 50, 40 años, o incluso si es una tradición que contradice la Sagrada Escritura, pues yo la sigo porque es mi tradición. Jesús reprendió a los fariseos por anular precisamente el mandamiento de Dios por causa de su tradición. Ahí en Marcos capítulo 7, versículo 13. Es importante para nosotros, ¿verdad?, saber que nuestra fe se basa únicamente en la palabra de Dios, no en lo que siempre se ha dicho. No en lo que siempre me han enseñado, aunque esté erróneo, yo lo voy a seguir porque fue lo que me enseñaron. No. Número 4, la gente tiene a veces orgullo, tiene falta de disposición para analizar los textos bíblicos. Y esto es peligroso. Algunas personas no están dispuestas a examinar las escrituras de una manera honesta, porque quizás solamente desafiarían sus propias ideas o la forma en que viven. Por ejemplo, los creyentes de Berea, mencionados ahí en el capítulo 17, verso 11, ellos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, escudriñando cada día de las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener, no aceptar de una manera ciega, ¿verdad?, sino verificar todo por medio de la palabra de Dios. Número 5, las personas tienen a veces una selectividad o simplemente un sesgo de confirmación, y esto es muy común. Esto significa que eligen solamente los versículos que van a apoyar las creencias preexistentes de ellos, lo que ellos tienen como una verdad. Buscan en la Biblia a ver si hay algo que les acomode y convenientemente ignoran aquellos que contradicen o desafían sus ideas. Por ejemplo, queremos que la Biblia confirme lo que ya nosotros pensamos, en lugar de permitir que ella sea la que nos transforme. Si nosotros solamente leemos lo que a mí me gusta, lo que esto me llega, esto me empodera, pero dejamos los demás versículos que como que no me agradan mucho, pues estamos perdiendo la riqueza, la verdad completa de la palabra de Dios. Y en ocasiones, pues lamentablemente, algunos tuercen las escrituras de manera intencional, de manera consciente, para poder engañar a otros, para poder obtener ganancias deshonestas, ganancias personales o simplemente para justificar sus propios pecados. La Biblia nos advierte a nosotros acerca de esas personas que tuercen, dice la palabra de Dios, las escrituras para su propia perdición, según 2 de Pedro capítulo 3, verso 16. Y pues este es el caso más grave y debemos estar alerta para poder discernir. Entonces, mis amados, ¿cuál es la actitud correcta que debe tener una persona que está estudiando hermenéutica para ser un maestro en la palabra de Dios o un mejor creyente? Pues es la de un estudiante. Ser diligente, ser humilde, tener un corazón dependiente al Espíritu Santo. Nosotros queremos ser como los bereanos, ¿verdad?, como esos habitantes de Berea que escudriñaban, dice la Biblia, las Escrituras. Queremos ser como ese buscador de tesoros que lo hace con paciencia, con herramientas adecuadas, para desenterrar toda joya preciosa que esté ahí buscando esa persona, ¿verdad? Y pues la exégesis es el camino precisamente hacia esa comprensión profunda que nosotros necesitamos verdaderamente en la palabra de Dios. Nos va a permitir escuchar la voz de Dios sin ninguna distorsión. Vamos a poder entender el corazón del Padre, aplicar su verdad a nuestra vida, pues de una manera que realmente nos edifique, nos guíe. Esto para nada es un camino fácil, mis amados. Va a requerir esfuerzo.
va a requerir demasiado estudio, pero la recompensa de verdad que es enorme, una relación más íntima con el Padre a través de su santa palabra. Así que, mis amados, la próxima vez que leamos la Biblia, pregúntense, ¿estoy yo sacando significado de este texto o estoy metiendo mis propias ideas? Lo primero significa exégesis, que es sacar, extraer. Y exégesis significa meter mis propias ideas. La respuesta a esa pregunta definitivamente pues va a marcar la gran diferencia en cómo la palabra de Dios está obrando en nuestras vidas. Y para esta semana yo te animo a que leas cualquier pasaje que desees, que tengas en tu Biblia. Detente, analízalo, piénsalo. ¿Cuál era el contexto de este versículo? Pregúntate, ¿a quién le estaban escribiendo en este momento? ¿Qué significó esto para ellos en ese momento? Y por supuesto, sigan con la lectura del Evangelio de Marcos si aún no lo han terminado. Acuérdense que pueden encontrar este y más contenidos en zonagospel.net. Mi nombre es William Velázquez. Que Dios te bendiga grandemente.